Ya estamos. Arrancamos un capítulo más de Contextos Salvajes. Alguien fue a la higuera y me trajo esta polera. Rima y todo. Directamente desde la higuera. Alguien fue a la higuera y me trajo esta polera. Alguien fue a la higuera y me trajo esta polera. Ay, me he cansado del entrenamiento, che. Ya. Para el que me trajo esta polera. Para quien me la trajo. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Hoy más locos que nunca. Hemos empezado con boxeo. Un guante, otro guante. Estoy tapando la estrella mayor. Mejor tapo esta, ¿no? Ya full estrellas, full estrellas, todos estrellados. Vamos a acabar. Nuestra editorial de hoy se llama Desarrollo chino versus militarismo norteamericano. Mientras Estados Unidos hace guerras, mientras Estados Unidos hace huevadas, porque no es otra cosa lo que hacen estos tipos, los chinos van a lo suyo. Dijo Mao Zedong hace harto que China necesitaba 15 planes quinquenales para pasarle a Estados Unidos. Lo dijo hace 15 planes quinquenales. Allá por los años Mao Zedong, por finales de los 60 sería, después de la larga marcha, por ahí, dijo, dame 15 planes quinquenales y le paso a Estados Unidos. Y todo el mundo, no, tío Mao, el tío Mao se chupó. No, el tío Mao estaba sobrio. Cero. El tío Mao, cero. Pero, tío Mao, ya, listo, ya, no estás con trago. Pero 15 planes quinquenales, 15 planes... No, ni en pedo. Bueno, han pasado 15 planes quinquenales y Mao tenía razón. Listo el pollo. Mao tenía razón. Desarrollo chino. Le está ganando a Estados Unidos, que se dedica a injerencia, a espiar, a genocidios, a complicar la vida a medio mundo, a amigos, a enemigos. Desarrollo chino versus militarismo gringo es la editorial de hoy. A ver si YouTube me capta ahí. Bandera gringa, bandera china de la República Popular China y el Che Guevara y Valle Grande presente. Ya han sacado la foto. Me estoy aburriendo. Parezco el Cristo de la Concordia. Un saludo a la yachta. Hablando de la yachtita y de Cochabamba. Linda película hay en la cartelera. Siempre recomendamos películas, pero esta no es una recomendación. Esta es una exigencia. Tienen que ir, no hay excusa. Se ha estrenado una película cochabambina ayer en los cines, una película boliviana, se llama La hija cóndor. El cóndor es un animal sagrado y ancestral. El cóndor es un mensajero. ¿Qué mensajes trae el cóndor? Los que tú puedas escuchar. El cóndor es un símbolo ancestral milenario de nuestros pueblos. Y vuela muy alto y vuela libre. Y es un ave poderosa y trae buenos augurios. Por eso está en el escudo de la Federación Boliviana de Fútbol. Debemos tener nosotros en la Federación Boliviana de Fútbol, el fútbol boliviano, el escudo más lindo del mundo. Porque ¿qué escudo mejora de una federación de fútbol al cóndor? Ninguno. El cóndor también era uno de los primeros o el primero. Uno de los primeros periódicos que se fundaron después de la primera independencia. El cóndor. ¿Me da el cóndor, por favor? Ya son 3 pesos. No, muy caro. Ya, ¿me da el cóndor, por favor? No costaba tanto el cóndor. Pero mientras... estaba hablando de la película. La hija cóndor está en la Cinemateca Boliviana a 30 pesitos. Está en el multicine de Sopocachi. Está en el Cine Center de Irpavi. Y está en 17 cines más de 9 ciudades de Bolivia.
sea, no hay excusa. En Cochabamba está en el Skybox y en el Cinecenter. En Santa Cruz está en el Cinecenter también. Está en el Multicine de Quillacollo. Está en Trinidad. ¿Qué se llama la sala de Trinidad? La sala Premier de Trini, capital del Beni, sin que se enojen los de Ribera Alta. Está en Trinidad. Vamos a repasar. 9 ciudades está la película. Parezco que... No, es muy linda película. Es de mi cuate Álvaro Olmos Torrico. Muy buena película. Muy buena. Es la historia... Ya, no voy a contar la historia. Es la historia de una partera y de su hija, que tiene que heredar ese oficio milenario ancestral que trae y salva vidas. Una partera en el Valle Alto de Cochabamba. Ahí cerquita de Clisa, cerquita de Ayopaya. Es un homenaje también a la última partera de Ayopaya, doña Vicenta Domínguez, que murió atropellada en los carnavales de Ayopaya de 2022. Y el personaje principal se basa en ella. Cómo el oficio de las parteras tradicionales quechuas en el área rural en Bolivia se está perdiendo, a pesar de que hay una ley de partería tradicional que posibilita que tú tengas también la posibilidad de tener un parto tradicional en casa. Es una de las leyes más importantes y se han reconocido a miles de parteras y parteros. ¿Sabías que había parteros? Y también hay dulas. ¿Alguien sabe qué es una dula? Doula se escribe. ¿Alguien han escuchado alguna vez la palabra dula? Dula son esas mujeres que ayudan a la partera en el parto. Y la hija en la película oficia un poquito de dula. Le ayuda a su mamá y canta. Canta las canciones de las montañas y canta mientras la mujer da a luz. Porque esos cánticos son también medicina. Como las hierbas, los cantos también son medicina. Canta en quechua. Toda la película es en quechua, la gran mayoría. La hija cóndor en ciudades de La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro, Trinidad. Me he olvidado una. Y Potosí. 9. En esas 9 ciudades está la película cochabambina La hija cóndor. Ha tenido un montón de premios en un montón de festivales. Las dos mujeres, la chica que hace de joven partera, que va a heredar o no voy a desvelar el final, el lindo oficio ancestral milenario de las parteras. La chica canta en un grupo. En la película, el grupo se llama Las Consentidas del Valle Alto. Qué lindo nombre, música chicha, música del Valle Alto, pum, pum, hermoso. Y en la realidad, ella también toca el acordeón y canta. El grupo en la película es ficticio, Las Consentidas del Valle Alto, pero tienen un grupo que de verdad toca música chicha por todos los valles cochabambinos y se hacen llamar Estrellas del Valle. Estrellas del Valle. Un saludo a todas las componentes guarmis, hermosas, valientes del grupo de chicha cochabambino Estrellas del Valle. Estrellas del Valle. Ahí canta la protagonista de la película. Es una película hermosa. No sé, íbamos a hablar de China y Estados Unidos, pero esto no es importante. Lo importante es que la gente vaya a ver la película. Hace rato que no tenemos una buena película boliviana. Venimos de años pésimos en el cine boliviano. Se han retirado las ayudas. Ya el famoso PIU, Programa de Intervenciones Urbanas, ya fue. Luego el gobierno de Arce no apoyó un carajo, para variar. Y... ¿por qué estoy hablando de Arce? Ya, toca madera. Y bueno, ahora estamos otra vez dentro del fondo Ibermedia y ojalá repuntemos. Pero esta película es la resurrección del cine boliviano. Yo fui a verla ayer a la Cinemateca y la gente lloraba al final de la película. Es una película muy emotiva que te llega al corazón, a la conciencia, a la cabeza, que habla de cosas hermosas. El orgullo indígena, nuestras raíces, nuestros médicos, parteros, parteras y el derecho a volar. Habla de eso. Por eso es La hija cóndor. El derecho a volar de todas las mujeres, que se respete las decisiones de vida de todas las mujeres. Y la protagonista toma una decisión primero en la película.
y no se respeta. Y luego toma otra decisión al final de la película. Y es una película bella, es una fábula, es una parábola hermosa, linda y sobre todo esperanzadora. Llevo un rato hablando de La hija cóndor, esto parece el programa Latidos, ¿no? Voy a hacer yo Latidos a partir de ahora. Ya, que venga el colombiano a hacer este pinche programa de política internacional que no ve nadie, que no ve nadie. Ah, sí, le mando un saludo a Gustavo, a los que me encontré el otro día en el teleférico, Silvia y Gonzalo. Silvia, Gonzalo, besitos, gracias por la sintonía. Arranca Contextos Salvajes. Vamos a hablar de China y de Estados Unidos. Como Estados Unidos y Rusia, esto también va por Rusia, ¿eh? Si Rusia no hubiera invadido un país, podría crecer más. Se ha atascado Rusia ahí. No está bien. No está bien hacer la guerra. Hay que hacer más el amor y menos la guerra. Y China, hay maniobras militares ahora contra China, por cierto. Japón, Filipinas y Estados Unidos molestando al dragón chino, como molestaron al oso ruso. Y bueno, dirán que sí, que Rusia invadió Ucrania para su propia supervivencia. Ya está todo bien con los rusos. Hoy no vamos a hablar de ellos. Desarrollo chino, militarismo, injerencismo de los Estados Unidos. Por eso China va a pasar mucho antes de tiempo a los Estados Unidos como primera potencia mundial. Todavía no lo ha hecho. De todo eso hablamos hoy. Ya son y 12. No nos va a dar tiempo a todo. Ya, listo. Me voy a callar. Ya, cállate, bajo. Arranca Contextos Salvajes. Iba a leer este tablero tan lindo que tengo acá, que compara Estados Unidos y China con hartos datos, pero me he hueveado tanto en la editorial que no lo voy a leer. Además me hago sex. Tengo una agüita con clavo de olor hoy. Salud, allá. Militarismo de los Estados Unidos versus desarrollo de China. Salud. Ah, tenías leche. La 1. Mientras unos siguen lanzando misiles, otros levantan puertos y ciudades. El siglo XXI abrió una competencia entre dos modelos, uno que ofrece desarrollo y otro basado en amenazas y uso de la fuerza. Dos polos que cada vez alejan o atraen alianzas. Estamos viendo algo similar en este momento con el presidente Trump amenazando a la industria automotriz canadiense, por lo que ahora tenemos que considerar trabajar con China porque, ya sabes, la industria estadounidense ya no quiere trabajar con nosotros. China ha consolidado su crecimiento a través de la inversión y la expansión industrial. Sacó a más de 800 millones de personas de la pobreza, superó a Estados Unidos en PIB desde 2016 y hoy representa cerca del 20% de la economía mundial, liderando alrededor de un tercio de la manufactura global. China se presenta como socio estratégico para regiones como Asia, África y América Latina, promoviendo el multilateralismo y la cooperación económica. En cambio, Washington promueve y perpetra múltiples guerras en todo el mundo. And that had a big impact on Iran. Conserva cerca de 800 bases militares repartidas por el planeta y suma más de 250 intervenciones militares desde 1991. Además, proyecta discursos de democracia mientras financian conflictos, aplica sanciones e impulsa con manipulaciones cambios de gobiernos en territorios que no les pertenecen, con el dinero de sus propios ciudadanos. Miren, es una guerra brutal. En realidad no nos afecta. Les vendemos equipo. Vendemos equipos a la OTAN y la OTAN se los entrega a Ucrania, pero ya no pagamos nada. El contribuyente promedio en Estados Unidos destinó más de $4,000 al militarismo en 2025,
una cifra superior a muchos programas sociales. Es vergonzoso que nuestros impuestos se destinen más a bombardear niños en Irán y otros países que a alimentar y educar a los niños de aquí. La reciente agresión contra Irán volvió a mostrar el patrón. Casi $6.000 millones en los 2 primeros días de la ofensiva. El mejor dinero, mejor invertido. Valió la pena para Estados Unidos derribar un régimen religioso que intenta construir un arma nuclear para atacar Estados Unidos. Es una muy buena inversión. Paralelamente, Washington ha impulsado a sus aliados a incrementar el gasto militar, mientras China ha optado por reforzar su papel en la mediación internacional, facilitando diálogos regionales y promoviendo iniciativas de seguridad basadas en cooperación y estabilidad. Puede gustar o no, pero su narrativa habla de paz, donde otros hablan de acabar con civilizaciones enteras. Y elige el bando, y hay que elegir bando, no hay que elegir bando. ¿Te simpatizan más los gringos o los chinos? Pero todos son imperialistas, todos quieren nuestros recursos naturales, sí, pero unos te obligan y otros te seducen. Es complejo el tema Estados Unidos-China y es una vaina que va a medio o largo plazo, pero los chinos tienen una ventaja, tienen planes quinquenales, no hay cambio de gobierno, y hacen políticas a largo plazo. Por eso China piensa a largo plazo y Trump piensa en esta noche. Ni siquiera piensa, no, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué planificación vamos a hacer mañana? No, olvídate. Trump dice, puta, me voy a las 2 de la mañana, ¿qué voy a tuitear? Eso está pensando Trump. ¿Y los chinos? Poquito a poco, pim, pam, pico paleta, pam, pam. Y por eso están ganando. Hay una frase que al presidente de China, Xi Jinping, le gusta usar y la frase dice: el mundo está experimentando cambios que no se han visto en 100 años. Pero ahora, estos cambios parecen haber llegado y fueron dados inesperadamente por Donald Trump. Epic Fury, me gusta ese nombre. En medio del ruido de la guerra, la postura de otra gran potencia habla por sí sola. Estados Unidos se está mostrando como una fuerza de inestabilidad global y eso le da al presidente Xi y a China la oportunidad de presentarse como líderes responsables. A China le alegra ver a Estados Unidos empantanado en el Medio Oriente. China consideró por mucho tiempo que el orden existente está muy dominado por Estados Unidos. Así que los desafíos de Trump a ese orden le dan a Xi Jinping una muy buena oportunidad. Y la pregunta es si Xi está listo para aprovecharla. En muchos sentidos ya lo ha hecho. La primera guerra comercial de Trump le enseñó a China que depender de Estados Unidos es muy peligroso. Pese a que las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 20% el año pasado, China logró un superávit récord de $1,2 billones. China intentó deliberadamente diversificarse y alejarse del mercado estadounidense. Las acciones de Trump fortalecen a China o la exponen a más riesgos que no puede controlar. La relación bilateral entre Estados Unidos y China es la más importante del mundo y ayudará a definir el siglo. Y está en manos de dos líderes muy diferentes. Es muy difícil imaginar a dos personas con enfoques de liderazgo tan diferentes. Por un lado, el presidente Trump es descarado e impulsivo. No tienes las cartas en tu poder. Y Xi Jinping es cauteloso, metódico, alguien que juega a largo plazo y no juega en Twitter. Los políticos chinos ven al presidente Trump como una persona transaccional y pragmática, que le gusta hacer tratos, y se dan cuenta de que es muy impredecible. El presidente Trump es una persona que hace muchas amenazas, y los mercados han aprendido en este último tiempo es que él no ejecuta todas esas amenazas. Muchas de ellas simplemente caen en el olvido. Y como siempre, Internet le ha encontrado un nombre. Taco. Le dicen así porque siempre se acobarda. El término es muy popular en las redes sociales chinas.
En las redes chinas, a la gente le encanta Donald Trump y tiene muchos apodos. Un apodo muy popular para Trump es Chuan Jianguo, que significa Trump el constructor de la nación. No es que estén alabando a Trump como constructor de la nación estadounidense, sino que Trump está ayudando a China a convertirse en superpotencia. Vemos a Xi básicamente sentado, disfrutando de los beneficios mientras una oleada de líderes occidentales llega a Beijing. Mark Carney se reúne con Xi Jinping en Beijing. Es vital que construyamos una relación más sofisticada. Saben perfectamente que China, como todos los estados-nación, actuará en su propio interés. Lo que estos países buscan y señalan es una protección contra Estados Unidos, al que ahora ven como un socio poco confiable. Y China aprendió esto por las malas. China fue tomada por sorpresa con la primera guerra comercial de Trump, que se lanzó meses después de su primera visita a China, donde se lo recibió cordialmente. Desde entonces, se ha estado preparando. En China hay un dicho famoso: aprender es como navegar contracorriente. Si te detienes, retrocedes. Y esta mentalidad moldea la estrategia de Beijing en la Segunda Guerra Comercial. El presidente Trump intentó darle un golpe definitivo a China. Lo que Estados Unidos no esperaba era que China contraatacara. China respondió a Estados Unidos con aranceles del 125%. China aprendió a jugar este juego y el presidente Trump lo sabe muy bien. Llega desde la Corte Suprema la noticia de que los aranceles globales fueron anulados. China evalúa la segunda investigación arancelaria de Trump esta semana, mientras Estados Unidos continúa su esfuerzo por reconstruir una política comercial clave. Esta montaña rusa ha tenido un impacto. El año pasado las exportaciones a Estados Unidos cayeron casi un 20%, pero si miras a India, aumentaron un 12,8%. A los países del sudeste asiático subieron un 13,5%, y a la UE subió un 8,4%. Pero los flujos comerciales son solo una parte de la estrategia de China. Hay controles explícitos de exportación en imanes de tierras raras. Las tierras raras son la carta de triunfo. China impuso controles de exportación a 7 tipos de minerales de tierras raras e imanes fabricados con ellos. Estos controles causan un verdadero impacto a la base manufacturera de Estados Unidos, porque estos imanes de tierras raras se usan en todo, desde iPhones y vehículos eléctricos, hasta armamento como aviones de combate y misiles. El impacto va más allá de los fabricantes estadounidenses, ya que productores de todo el mundo se ven afectados por estos controles. Y aunque estas medidas podrían resultar contraproducentes, a medida que los países exploran formas de reducir su dependencia de China, esos esfuerzos llevarán tiempo. China domina la cadena de suministro, extrayendo más del 60% de las tierras raras del mundo y refinando más del 90% de ellas. Las tierras raras por sí solas no son gran cosa. En toda la categoría, su valor de mercado ni siquiera llegaba a los $10,000 millones. Como resultado, otros países han abandonado la producción y el proceso de refinación de tierras raras. China tiene sus propias ventajas. Su costo laboral es bajo y sus estándares ambientales son bastante laxos. La industria de tierras raras fue considerada estratégica por décadas. China tiene los catálogos industriales más completos del mundo. Pero a pesar de las victorias comerciales, China tiene problemas que su éxito industrial no puede resolver. Beijing busca un crecimiento del PIB de entre 4,5 y 5% para este año, el más bajo desde 1991. La economía actual de China tiene problemas muy serios. Todos los gobiernos locales, las empresas y los desarrolladores inmobiliarios se endeudaron demasiado y usaron esos fondos prestados para crear un exceso de capacidad. Puentes que no llevan a ninguna parte, acerías que producen más acero del que se necesita y ciudades fantasma con propiedades vacías. Y como resultado de esto, ahora China tiene un problema de deflación. Por años, el ascenso económico de China fue impulsado por sus exportaciones y la inversión. Pero el año pasado, vimos que la inversión en activos fijos disminuyó por primera vez, así que solo las exportaciones mantienen la economía en marcha. Los trabajadores sufren recortes salariales o incluso despidos y luchan por encontrar empleo.
Algunos eligen hacer trabajos temporales que no aportan ninguna sensación de seguridad laboral. Muchos países se dieron cuenta de que China estaba exportando su deflación al extranjero. Todo lo que no podían volcar a Estados Unidos, lo volcaban en el sudeste asiático, América Latina o Europa. Eso complica las relaciones que China está forjando, incluso cuando más países se acercan a China, para protegerse contra un Estados Unidos poco confiable. China está interesada en utilizar su fuerza económica para influencia política, pero no está dispuesta a enredarse en conflictos militares lejos de casa. Captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo. China ciertamente nunca se ha comprometido a poner tropas en tierra para defender a Venezuela o Irán. Hay una lección ahí que otros amigos de China van a tener que aprender. Para Irán y Venezuela, China es su salvavidas económico más importante. Pero para China, estos dos países en realidad no son tan importantes. Irán representa entre el 13 y el 40% de las importaciones de petróleo de China, y Venezuela el 4%. Así que no es una cifra pequeña, pero para China es reemplazable. El problema más grande aquí es el estrecho de Hormuz. Si Irán continúa cerrando el estrecho, China tendrá problemas para obtener casi la mitad de sus importaciones de petróleo. El estrecho de Hormuz es una vía vital para el 20% del flujo mundial de gas y petróleo. La reducción del tráfico aumenta la amenaza de una crisis inflacionaria y una recesión global. Si esta guerra se prolonga y se extiende a otros países, los intereses económicos de China pueden verse amenazados. Por ahora, China parece enfocarse solo en librar la guerra comercial, un terreno donde tiene más ventajas. Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Tiene el ejército más poderoso del mundo. ¿Es China realmente igual a Estados Unidos? Creo que, por ahora, la respuesta a eso sigue siendo no. Para las naciones que están en medio, solo hay un camino a seguir. La palabra clave para 2026 o 2027 será protección. Cuando dos superpotencias se involucran en una disputa histórica, quieren que tomes partido, pero nadie quiere hacerlo. Buenísimo el reporte, que también nos señala algunas sombras de la economía china, porque no todo va a ser maravilloso y propaganda. Evidentemente el reporte lo hacía un medio norteamericano, no especialmente de izquierdas. Por eso nos gusta elegir también otros puntos de vista. Era Bloomberg, el portal económico especializado en finanzas, que alababa muchas cosas de la economía china, pero también ponía el acento en los problemas que está teniendo últimamente China. Y ese dato que hay que tener en cuenta: este año va a crecer la economía china entre un 3 y un 5. Me acuerdo que hace poco crecía al 8, al 9, al 10, se hablaba del crecimiento de 2 dígitos, y ahora, desde 1991, que crece tan poco la economía china, y esos problemas que tienen de la burbuja inmobiliaria y otros problemas que tratan de solucionarlo con estos planes quinquenales. Y también está en problemas la economía china por todas las guerras que inicia Estados Unidos y por ese cierre bloqueo del estrecho de Hormuz. La nota, como venía de Estados Unidos, decía que Irán tenía cerrado el estrecho de Hormuz, pero la verdad es que el que tiene bloqueado el estrecho de Hormuz es, sí, estos cuates de las barras y las estrellas. ¿Cómo está incidiendo y perjudicando en la economía de ambos países y por ende del mundo la agresión imperialista nazi-sionista contra Irán y el estrecho bloqueo en Hormuz, dicen en inglés con H, por donde sale el 20% del gas y el petróleo del mundo? Lo vemos en esta nota. Hoy, macroeconomía y geopolítica en contextos salvajes. Poca broma, poca joda. De todas estas cosas que hablamos acá, va a depender si nos siguen vendiendo gasolina trucha, barata. El cuate de la gasolina trucha ya fugó, el tal Yusuf.
Y de todas estas cosas que hablamos depende siempre el precio de la gasolina y si se retira la subvención, si viene un gasolinazo en Bolivia, así que no son cosas que nos caen o nos van a caer demasiado lejos. Nos vamos hasta Asia Occidental, ahí también se está librando esta batalla económica y geopolítica por la hegemonía, por el hegemón. Ahora los analistas dicen hegemón, hegemón. Una palabra griega, el hegemón. ¿Quién controla el hegemón? Así que como nosotros somos muy listos, también decimos, esto es una batalla por el hegemón. Soy PhD, soy PhD, tengo un máster en la universidad. Analistas en contextos salvajes. La reciente escalada en Irán terminó exhibiendo más debilidad de la esperada por parte de Estados Unidos. Desde Europa, el canciller alemán Friedrich Merz lo resumió sin rodeos. Washington no solo carece de una estrategia convincente, sino que terminó quedando mal parado frente a un adversario que muchos subestimaron. En paralelo, dentro del propio entorno político estadounidense comenzaron las críticas. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Joe Kent cuestionaron la decisión de Donald Trump de lanzar una guerra impulsiva, calificándola como innecesaria y señalando que el país no estaba ganando absolutamente nada. Diversos analistas coinciden en que Irán ha logrado imponer condiciones inesperadas. Cerca de 1.550 buques permanecen varados en el Golfo Pérsico debido al bloqueo casi total del estrecho de Hormuz, mientras sus tripulaciones sobreviven con provisiones limitadas en medio de una crisis que no provocaron. Trump anunció un plan para evacuar estas embarcaciones, llamando a las víctimas de las circunstancias, pero Irán respondió de inmediato. Cualquier intento de intervención militar en la zona sería atacado. La tensión se mantiene incluso con un supuesto alto al fuego que en la práctica se siente frágil y lleno de contradicciones. Aunque la guerra ha golpeado severamente a Irán con pérdidas humanas, daños militares y una economía devastada, el país ha conseguido algo clave: consolidar su control sobre el estrecho de Hormuz. Incluso debilitado, ha logrado disuadir a sus enemigos y mantener una posición estratégica que le cuesta miles de millones de dólares a Estados Unidos. En este escenario, China ha entrado en un papel más calculado. Su canciller Wang Yi sostuvo reuniones con autoridades iraníes y pidió acelerar el fin del conflicto, subrayando la urgencia de reabrir el paso marítimo. El impacto global ya se siente, con precios del petróleo disparados y presión económica en múltiples regiones. Pero el conflicto también ha dejado al descubierto vulnerabilidades más profundas de Estados Unidos, la dificultad para enfrentar a un adversario más débil, así como su incapacidad para frenar ataques con drones de bajo costo, ha sembrado dudas sobre su verdadera capacidad de mantener dominio militar en otras regiones, especialmente en Asia. Además, la dependencia estadounidense de materiales estratégicos como el galio, controlado en gran parte por China, complica aún más su posición. Sin ese recurso, reabastecer sistemas de defensa clave se vuelve un problema serio, lo que refuerza la influencia de Pekín en medio de la crisis. Mientras tanto, China observa, aprende y avanza. Ha aprovechado el conflicto para fortalecer su posición global, impulsar sus exportaciones tecnológicas y consolidar su dominio en energías limpias, mientras Estados Unidos agota recursos militares y mantiene su apuesta por combustibles fósiles. En medio del caos, el equilibrio del poder empieza a moverse. ¿Y qué sistema es mejor? ¿El águila o el dragón? Nos lo va a explicar nuestro cuate Rusarín, desde México. At the moment, the Chinese, the party state, has proven an extraordinary ability to change. I mean, I make the joke. In America, you can change political parties, but you can't change policies. In China, you cannot change the party, but you can change policies. Muchas veces la crítica que se hace a China, porque es un país autoritario,
que tiene un solo partido, y sí, el Partido Comunista Chino lleva casi 100 años, ¿no? En Estados Unidos tú puedes cambiar de partidos, ¿no? O sea, ganan los republicanos, ganan los demócratas, gana un hombre, gana una mujer, gana un negro, un blanco, un joven, un viejo, cambian los partidos políticos, pero no puedes cambiar política pública. No puedes ponerle más impuestos a los millonarios, no puedes cambiar el sistema de salud, no puedes cambiar la estrategia imperialista bélica internacional, puedes cambiar toda la estética de la política, pero la política pública no. Y en China se queda el mismo partido, pero el cambio de política pública es revolucionario. ¿En dónde hay más democracia? Les pregunto. En un país que se puede cambiar estéticamente todo sobre la política, pero nada de sus fundamentos funcionales, o en un lugar donde se mantiene el poder centralizado en un partido de 100 millones de miembros, pero la política pública constantemente se está revolucionando a sí misma. ¿Dónde hay más libertad? ¿Dónde hay más cambio? ¿Dónde hay más potencial de crecimiento? ¿En los cambios estéticos o en los de política pública? Es lo que decía Walter Benjamin. Hay que politizar la estética, porque eso de cambios estéticos, no gracias. Lo que queremos es politizar la estética, papi. In the 65 or 66 years, China is being run by one single party, yet the political changes that have taken place in China in this past 66 years have been wider and broader and greater than probably any other major country in modern memory. So in that time, China ceased to be communist. Is that what you're saying? Entonces, ¿China dejó de ser comunista en estos últimos años, ahora que se abrió al mercado internacional? Well, China is a market economy, and it's a vibrant market economy, but it is not a capitalist country. Why? There's no way a group of billionaires could control the Politburo. O sea, no hay manera de que los capitalistas de China puedan dominar el Partido Comunista Chino. As billionaires control American policy making. Muchas de las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos la toman literalmente los oligarcas. O sea, literalmente el NRA puede llegar con los demócratas y con los republicanos, y los republicanos y demócratas dicen, oye, 98% de Estados Unidos quiere poner regulaciones a la compra de armas. Y NRA dice, no quiero. Y no se hacen. Si la oligarquía americana y la clase capitalista americana se ponen de acuerdo, no hay cambios de política pública. Recuerden que en Estados Unidos no hay corrupción porque el lobby está legalizado. O sea, en Estados Unidos legalmente una empresa puede pagarle dinero a un político para manipular la política pública. Legalmente. Y el político va y hace lo que le pagaron por hacer. Entienden lo que es la política pública en Estados Unidos y la relación que tiene con el poder del capitalismo. Eso es lo que no puede pasar en China. Porque por el tamaño del partido, por el poder que tiene el partido y por la relación y el control que tienen con las industrias. Jack Ma, que era el capitalista más poderoso de China, lo reconstruyeron, o sea, lo reprogramaron como persona. Le quitaron las empresas, le quitaron todo el poder. Esa es la gran diferencia por la cual no se puede considerar a China como un capitalismo tradicional. China usa el mercado a favor de un estadio socialista, que el socialismo es la etapa transitoria entre capitalismo y comunismo, donde los medios de producción están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletario. Entonces aquí la diferencia es que el mercado en Estados Unidos funciona a favor de los intereses de la clase oligarca, de la clase capitalista. Y en China el mercado funciona para avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y soberanas del país y el bienestar de la clase trabajadora. Esa es la gran diferencia. Sigue existiendo mercado y sigue pudiendo existir mercado, sigue pudiendo existir bienestar. Te puedes comprar carros, güey. Te puedes comprar tenis chingones, puedes tener dinero, no pasa nada con tener lana. La diferencia es que el mercado funciona en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas soberanas del país y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria. Y no en nombre de que tu millonario favorito se compre un yate nuevo, que eso es lo que pasa en los países capitalistas. So in China, you have a vibrant market economy, but capital does not rise above political authority. Esa es la diferencia. En China existe un mercado floreciente, cierto, pero el poder del capital no se puede sobreponer sobre el poder político del Partido Comunista. Esa es la clave, esa es la gran diferencia. Y recuerden la manera como empezó esta entrevista. En China, sí, solo ha habido un partido en los últimos 65 años, pero la política pública ha cambiado radicalmente. En Estados Unidos han habido presidentes de todos los colores y sabores de todo el arco iris de los helados, pero la política pública prácticamente no ha cambiado. El salario mínimo está estancado, el poder adquisitivo está estancado y los oligarcas siguen cada vez más ricos y con cada vez más desigualdad. Capital does not have enshrined rights. In America, capital, the interest of capital and capital itself has risen above
the American nation. The political authority cannot check the power of capital. El capital tiene derechos divinos. En China, el mercado y el dinero y el capital no tienen derechos divinos, cuando en Estados Unidos sí. Oye, la herencia, la propiedad privada, ¿no? O sea, el derecho al porte de armas, hay cosas que son intocables, literalmente intocables. Tú trata de subir el impuesto a los millonarios en Estados Unidos. Yo creo que es más fácil, literal, dejar que la gente se ponga como género sexual helicóptero Apache antes de subirle 0.1% de los impuestos a los millonarios. ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. Eso para mí es otra prueba de que toda la ideología progre lo que hace es darle a la gente algo como placebo para que se distraigan de que el mundo está cambiando, cuando realmente los derechos divinos fundamentales del capital se mantienen intocables. O sea, si el liberalismo lo que hacía era separar el mercado del derecho divino de los dioses, el neoliberalismo lo que hace es separar los derechos divinos del dinero contra el Estado. Esa es la dirección a la que se mueve entre liberalismo y neoliberalismo. Pero pues digo, sigue siendo la misma diosificación de una ideología que no tiene absolutamente nada de material, y sobre eso se constituye esta sociedad que es prácticamente teocrática. And that's why America is a capitalist country, but China is not. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Ese chino un capo. Y con un inglés perfecto, se le entendía todo. Me voy a quedar, nosotros nos vamos. Ahora tenemos un video largo animado de nuestros cuates de Memorias Acuáticas sobre cuándo, no si sí o si no, sino cuándo le va a pasar China a Estados Unidos y por qué. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes y me quedo con un proverbio chino que hemos escuchado hoy. Aprender es como nadar a contracorriente. Si te paras, retrocedes. Sí. Una pregunta: ¿qué significa ser la gran potencia mundial? Pues el ser una gran potencia no se puede medir solo por quién fabrica más, ni por quién tiene más soldados, ni por quién pone más banderas en el mapa. Se mide por una mezcla bastante más complicada: capacidad militar, peso económico, red diplomática, influencia cultural y sobre todo por la habilidad de convertir todo eso en poder real cuando llega la hora de la verdad. Vamos, que esto sería un poco como un videojuego. Puedes ganar en economía, puedes ganar en fuerza bruta, en tecnología, en promover tu cultura, incluso tu religión, en tener una buena calidad de vida y poder exportarla a otros lugares y sobre todo en marcar el ritmo al resto del mundo. Y es que quien gana la mayoría de las categorías mencionadas es quien acaba teniendo el poder de marcar el paso. Vamos por partes. En lo militar, por ejemplo, sigue habiendo una diferencia importante, muy importante, entre poder impresionar y dominar. China ha avanzado una barbaridad. Su modernización militar es uno de los procesos más rápidos del siglo. Ha expandido capacidades navales, de misiles, de ciberespacio, nucleares, espaciales, y el propio Pentágono lleva años advirtiendo de que Pekín está construyendo una fuerza diseñada para disputar el equilibrio en el Indo-Pacífico a Estados Unidos, especialmente alrededor de Taiwán, y también de la llamada primera cadena de islas. En gran medida, esto tiene que ver con el plan expansionista que tiene China en lo que considera su área de influencia y una región sobre la que tiene un peso histórico: el Mar del Sur de China. Pero una cosa es disputar una región concreta y otra muy distinta, tener la capacidad de proyección global que tiene Estados Unidos, que sigue gastando muy por encima de China en defensa. En 2024, según SIPRI, Washington invirtió 997.000 millones de dólares, unas 3,2 veces más que Pekín. Pero es que no solo es el dinero, es una red de bases, experiencia operativa, logística planetaria, portaaviones, submarinos, inteligencia, interoperabilidad con aliados y décadas de músculo acumulado. Además, muchas de estas bases están precisamente en el corazón operacional de su rival, en países como Japón o Corea del Sur. Sería como si China tuviese bases militares en Cuba o Nicaragua, cosa que es absolutamente impensable. Eso sí, es cierto que China no ha demostrado mucha intención de pasarse la partida usando la vía militar. Lo suyo es más bien la economía y la producción. A pesar de eso, China ya puede poner nervioso a Estados Unidos, y no deja de ser una potencia nuclear y una de las mayores potencias militares del planeta. Ahora bien, aquí viene la trampa del siglo XXI. Tener el ejército más bestia del mundo ya no garantiza que puedas resolver cualquier conflicto entrando a lo bruto como un elefante en una cacharrería. Y si no, que se lo digan a Rusia con Ucrania o a Estados Unidos con Irán. Las guerras recientes han dejado una lección bastante importante. Invadir es difícil,
Ocupar todavía más y derrotar del todo a un adversario que resiste, se dispersa, usa drones baratos, información en tiempo real y apoyo exterior se ha convertido en una auténtica pesadilla. Resistir sale cada vez más rentable que conquistar. Por eso, hoy pesa tanto la inteligencia, la guerra electrónica, el control de los semiconductores, mucho ojo con esto, la vigilancia espacial, el ciberespacio y la capacidad de cegar al rival antes de pegar un tiro. Ahí China ha progresado mucho, pero Estados Unidos sigue teniendo ventajas enormes en integración tecnológica, en inteligencia compartida y en el ecosistema aliado. Sin embargo, para poder presumir de músculo militar, uno tiene que poder usar ese músculo. De poco te sirve tener el mejor ejército del planeta para disputar la hegemonía a otros actores si no puedes usarlo porque estás empantanado y tienes, aparte de tu flota, enfrascada en un conflicto. De esto, la historia militar en Europa nos debería haber enseñado mucho. Rusia es una potencia militar indiscutible, pero el conflicto con Ucrania ha terminado por manifestar su incapacidad total a la hora de defender a sus aliados en el Cáucaso o en Siria. Es verdad que Estados Unidos es mucho Estados Unidos y que la guerra con Irán es incomparable al conflicto ruso-ucraniano. Pero nunca está de más remarcar lo importante que es no tener frentes abiertos de cara a competir por el poder. En este apartado habría que contar también las alianzas. Estados Unidos sigue teniendo una ventaja brutal en este terreno. Lidera la OTAN, mantiene tratados con Japón, Corea del Sur y Filipinas, refuerza AUKUS con Reino Unido y Australia y además teje una malla cada vez más densa con socios del Indo-Pacífico. China, en cambio, tiene socios, clientes, amigos tácticos y países dependientes de su comercio, pero no posee una arquitectura de alianzas militares comparable. Tiene influencia, no tiene una OTAN propia. Eso sí, estamos viendo que los aliados de la OTAN han empezado a desconfiar de un Estados Unidos que ha amenazado con hacerse con territorio de países OTAN. Que le pregunten a Dinamarca con Groenlandia. Además, en lo económico también existe esta desconfianza después de la guerra arancelaria de Trump, y eso está haciendo que los países occidentales no valoren únicamente el poder de su tradicional aliado militar, sino también las relaciones comerciales con China. Y bueno, última cosita de este bloque. A día de hoy la capacidad militar no es tan importante de cara a una guerra directa. Es importante de cara a proyectar poder en áreas de influencia y en poder asegurar el control de las rutas estratégicas. Pero esto China lo consigue mediante otras estrategias. El único punto clave que sigue siendo importante de cara a un enfrentamiento directo es la disuasión nuclear. Los dos poseen arsenales atómicos suficientes para convertir cualquier "vamos a ver quién manda" en la peor idea de la historia humana. Estados Unidos sigue contando con un arsenal nuclear solo comparable al ruso y una capacidad disuasoria plenamente consolidada, mientras China está expandiendo su arsenal y sofisticando su postura nuclear a gran velocidad. En otras palabras, cuando dos gigantes pueden destrozarse mutuamente, la competición se desplaza hacia zonas grises: coerción económica, tecnología, etc. Este equilibrio, sumado a las razones anteriores, quiere decir que el peso militar hoy, y en este contexto, no es el único factor relevante de cara a tener la hegemonía. Pero hay mundo más allá de la guerra, y fuera de eso, lo más importante es la economía, aunque antes de hablar de la lucha económica entre las grandes potencias, hablemos de otra economía, concretamente de la tuya. Y es que en estos tiempos que corren, una opción muy interesante es tener una parte de tu cartera invertida en las grandes criptos como Bitcoin o Ethereum, y eso lo puedes hacer fácilmente de la mano de Venga. Venga es una app creada en Barcelona, pensada para que cualquiera pueda empezar en el mundo cripto de forma sencilla y sin complicaciones. Y además han aprovechado una fecha muy especial para lanzar algo bastante curioso. Con motivo de San Jordi, han convertido la app en una especie de historia interactiva inspirada en la leyenda del caballero, la princesa y el dragón. Así que mientras exploras las diferentes secciones de la app podrás encontrar recuerdos de esa historia, y cada uno que descubras desbloquea recompensas. Si consigues encontrar 6 recuerdos, puedes llegar a conseguir hasta $20, simplemente por curiosear y navegar por la app. Además hay retos muy básicos, cosas como verificar tu perfil o hacer tu primera operación, con los que puedes desbloquear hasta $15 más. Sumando todo, puedes llegar a obtener hasta $35 por completar esas tareas sencillas dentro de la aplicación. Y ojo con esto, porque hay un incentivo extra bastante potente. Todos los nuevos usuarios que se registren entre el 13 y el 27 de abril desde España y verifiquen su identidad antes del último día, entran automáticamente en el sorteo de 5.000 euros que se depositan directamente en tu cuenta si resultan ganadores. Un San Jordi que podría salir bastante redondo. Así que si quieres probarlo, os dejo el enlace en la descripción, descargáis la app, exploráis la historia del dragón, completáis los retos y quién sabe, lo mismo, termináis celebrando San Jordi con una sorpresa bajo el brazo. Y recordad que esto no es un consejo de inversión. Antes de invertir en cualquier activo, tenéis que hacer antes vuestro propio análisis. Y ahora volvamos con la guerra por la hegemonía económica. Aquí la balanza
se está inclinando mucho más hacia Pekín, porque aquí China sí ha logrado algo histórico, convertirse en el principal rival sistémico de Estados Unidos y en muchos sectores en el centro material de la economía mundial. China es una superpotencia manufacturera, comercial y tecnológica en ascenso. Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo en términos nominales, mientras China supera a Estados Unidos en PIB medido por paridad de poder adquisitivo. Eso ya nos dice mucho. Una cosa es el tamaño financiero y otra la capacidad productiva real. El problema para Pekín es que ser la fábrica del mundo no equivale automáticamente a mandar sobre el mundo. Y el problema para Washington es que vivir de la parte alta de la cadena de valor, de las finanzas y de la tecnología no te libra de tener un rival que fabrica, exporta, subvenciona y escala a una velocidad de vértigo. El resultado es que el poder económico hoy pesa más que nunca, pero todavía no ofrece una hegemonía limpia a ninguno de los dos. De hecho, si hablamos de hegemonía de verdad, el dólar sigue siendo una ventaja estadounidense descomunal. Aunque se hable muchísimo de desdolarización, la moneda estadounidense continúa dominando las reservas globales y el sistema financiero internacional. Los últimos datos del FMI muestran que el dólar mantiene de largo la mayor cuota de reservas oficiales mundiales, y eso da a Estados Unidos una capacidad de financiación, sanción, liquidez y absorción de shocks que ningún otro país tiene. Ellos controlan la caja. Washington puede endeudarse en su propia moneda, influir en el sistema de pagos global y seguir siendo un refugio financiero cuando el mundo tiembla. China, en cambio, tiene tamaño para desafiar, pero no ha conseguido que el yuan sustituya al dólar como columna vertebral del sistema. Y sin una moneda de referencia global, ser hegemón completo es bastante más difícil. Puedes ser un gigante comercial, pero otra cosa es ser el banquero del planeta. Eso sí, tampoco conviene vender a Estados Unidos como un Ferrari sin averías. Su gran vulnerabilidad económica es la deuda, que seguirá creciendo hasta niveles históricamente muy altos en las próximas décadas. China tiene otros problemas distintos y muy serios: envejecimiento, caída demográfica, una gran crisis inmobiliaria, deuda acumulada y menor productividad estructural de la que necesita para sostener un salto definitivo. El Banco Mundial lleva tiempo señalando precisamente esos frenos, así que la pregunta no es solo quién es más fuerte hoy, sino quién arrastra menos lastre para mañana. Y ahí ninguno parece tener las condiciones ideales para una hegemonía unipolar clara y duradera. Más que un heredero indiscutible, lo que vemos son dos gigantes entrando en un momento complicado de su historia económica reciente. Bueno, aunque vete a saber, con el auge de la inteligencia artificial, si esto sigue siendo así. En recursos estratégicos, la comparación es casi de manual geopolítico. Estados Unidos parte con una ventaja enorme en combustibles fósiles. La EIA confirma que en 2025 Estados Unidos volvió a marcar récord tanto de producción de petróleo como de gas natural, y eso le da seguridad energética, exportaciones, margen geopolítico y un colchón nada despreciable en un mundo que aún no ha dejado atrás los hidrocarburos. Pero el futuro industrial y militar no depende solo del petróleo, depende también, y cada vez más, de minerales críticos y tierras raras necesarias para la electrónica avanzada. Que si chips, que si coches eléctricos, sistemas de defensa, de todo. Y ahí China juega una baza potentísima porque domina gran parte del procesamiento global y Estados Unidos sigue dependiendo mucho de las importaciones y de las cadenas de suministro, donde China pesa demasiado. Así que sí, hoy el petróleo sigue costando muchísimo. Pero si uno mira hacia las industrias del futuro, lo suyo es que los combustibles fósiles vayan poco a poco desapareciendo, mientras que las tierras raras son el recurso indispensable del futuro taller del mundo. En ese apartado, Pekín lleva sin duda la delantera, y con esto entramos en el siguiente bloque: la superioridad tecnológica. Hoy este mundo es casi tan importante como el mundo militar o el económico, porque al final la potencia que domine la tecnología no solo tendrá mejores empresas, sino también mejores armas y más autonomía en general. Las empresas estadounidenses siguen representando cerca de la mitad del mercado mundial de semiconductores, pero la fabricación puntera está muy concentrada en Taiwán, que reúne más del 60% de los ingresos globales de fundición y más del 90% de la producción de los chips de vanguardia. Por eso Taiwán no es solo un problema geopolítico, es una pieza central del sistema tecnológico mundial. Y justo por eso Washington lleva años intentando frenar a China, no tanto porque Estados Unidos lo controle todo, sino porque todavía Estados Unidos controla palancas críticas y puede limitar el acceso de China a chips avanzados y a la maquinaria necesaria para fabricarlos. Pero China tampoco va precisamente en triciclo. Ha recortado distancias a una velocidad brutal en temas como el 5G, las baterías, los vehículos eléctricos, la vigilancia digital, la robótica o la inteligencia artificial aplicada.
El ejemplo más claro fue DeepSeek. Su irrupción en enero de 2025 rompió la idea de que sin acceso pleno a los mejores chips, China iba a quedarse fuera de la carrera de la IA. Y además China está convirtiendo esa capacidad digital en músculo industrial real. Según la International Federation of Robotics, en 2024 concentró el 54% de las instalaciones mundiales de robots industriales y superó los 2 millones de robots operativos en sus fábricas. Es decir, Estados Unidos sigue dominando mejor la cima tecnológica, pero China se está haciendo fortísima en algo igual de importante: industrializar el futuro a una escala descomunal. Y luego está el espacio, que parece un asunto de banderas y fotos espectaculares, pero en realidad también mide el poder tecnológico, científico y militar. Ahí Estados Unidos sigue por delante. Artemis II regresó con éxito el 10 de abril de 2026 tras la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde la era Apolo, confirmando que Washington mantiene una capacidad espacial que sigue siendo dificilísima de igualar, pero China también avanza muy en serio y quiere llevar astronautas a la Luna antes de 2030, así que la carrera lunar ya no es un decorado, sino otra prueba de quién puede combinar industria, ciencia, prestigio y visión estratégica. El siguiente bloque es el plano diplomático y la cosa ahí vuelve a dividirse. Estados Unidos siempre ha mantenido una enorme centralidad institucional, porque durante décadas actuó como el gran arquitecto de buena parte del entramado internacional. Ya sabes, organizaciones, foros, alianzas, reglas comerciales y mecanismos de arbitraje que, para entendernos, hacían que medio planeta jugara en un tablero diseñado por Washington. Eso sí, Trump ha alejado a Estados Unidos de muchas de estas organizaciones y marcos, como la OMS o los Acuerdos de París, y está intentando hacer una especie de nueva ONU con su Junta de la Paz. Aún así, sería un error pintar a Estados Unidos como una potencia diplomática en retirada total, porque sigue conservando una capacidad de presión y articulación de alianzas que China todavía no ha igualado. Y ahí, por ejemplo, se pueden ver los acuerdos de Abraham. No resolvieron por arte de magia la víspera de Oriente Medio, porque eso no lo arregla ni el mejor community manager del planeta, pero sí permitieron a Washington apuntarse un éxito diplomático importante al normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes. Mientras tanto, la nueva ruta de la seda a China ha hecho que muchos países en el mundo tengan una fuerte dependencia de China, y este último ha garantizado el acceso a recursos e infraestructura en Asia, África, Oriente Medio y partes de Europa. Además, Pekín ha mejorado su perfil en organismos internacionales y proyecta una imagen de socio pragmático y fiable para muchos países del sur global, especialmente donde Washington es visto como el país imperialista por excelencia. China ha aprendido a aprovechar mejor los vacíos y el cansancio ajeno, y el atractivo también de poner dinero encima de la mesa sin dar demasiadas lecciones. En este campo, China está jugando de una forma muy inteligente, porque al permitir el desarrollo de infraestructura a lo largo del mundo y simultáneamente ser uno de los países que vende más barato y con más calidad, la mayoría de sus aliados le vienen por el lado económico, y este tipo de alianzas, de interdependencias mejor dicho, son mucho más sólidas y fiables. Y si no, que se lo digan a la Unión Europea. Finalmente llegamos al último bloque, que tiene que ver con la percepción del mundo. El cultural, el del famoso soft power. Aquí Estados Unidos sigue siendo una bestia. Hollywood, música, universidades, tecnología, marcas, redes, entretenimiento, prestigio científico, estilo de vida. Aunque muchos se quejen de Estados Unidos, medio planeta sigue consumiéndolo a cucharadas. Esta capacidad de convertir tu forma de vivir en deseo ajeno es oro puro. China ha mejorado su posición y bastante. El índice Global Soft Power de 2026 muestra que sigue consolidándose en segunda posición y que incluso supera a Estados Unidos en más atributos de reputación de los que mucha gente imaginaría, pero una cosa es ganar reputación y otra convertirse en la referencia global. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿ha superado China a Estados Unidos como gran potencia? La conclusión de este vídeo es que hay muchas capas. El mundo ya no es estadounidense en solitario, pero tampoco es chino. Es un tablero híbrido, más competitivo, más fragmentado y más incómodo, donde Washington aún conserva la posición dominante y Pekín se ha convertido en el único actor con tamaño suficiente para discutirle de verdad el puesto. No estamos viendo un relevo limpio de imperio, sino una pelea larga por decidir si el próximo orden mundial tendrá un jefe, dos jefes o directamente un atasco monumental.